Salvados por Sí. Francisco. El padre Jorge, jovencito, en medio de una Argentina muy difícil para exponerse, jugándosela, Mm. salvándole la vida a personas. Salvados por Francisco fue escrito por Aldo Dusdevich, que ya lo tenemos en línea y le damos la bienvenida. Aldo, bienvenido y muchas gracias por prestarnos unos minutos en tu semana. Buenas tardes. Buenos días y bueno, un gusto de hablar con ustedes El sobre gusto esto es que mutuo. vengo hablando, bueno, vengo hablando ya hace varios años, ¿no? Claro. Pero en Claro. particular durante los últimos días a raíz del fallecimiento de nuestro Papa Francisco. Mm. Claro, vos sabés que queríamos hacerte como puntapié inicial en sus memorias, que han sido publicadas hace unos meses nomás. Él relata la parte de la dictadura militar Mm. como un periodo donde él se hizo acompañar mucho de una amiga que era psiquiatra porque realmente sentía mucho miedo, Mm. mucho terror del entorno y así todo, pese a ese terror, él estaba moviéndose. Claro. Como puntapié inicial, ¿qué, qué era de Francisco Jorge Mario Bergoglio en el 76, Mm. en aquella época? Bueno, a ver, Jorge Mario Bergoglio asume como provincial de los jesuitas Ujú. en julio del año 73 con 36 años. Bien. Es un muchacho muy jovencito a quien le dan a administrar una organización como la jesuítica que tenía universidades, colegios, 400 sacerdotes. Claro. Digo, realmente no era una tarea fácil Mm. para, además, un muchacho joven y sin experiencia, ¿no? Claro. Entonces, digo, esto siempre lo aclaro porque, a diferencia de otros sacerdotes, como, qué sé yo, como Carlos Mujica, que fueron contemporáneos de él o Ujú. muchos Sí. más, Jorge no era un militante político, Mm. alguien que estuviera involucrado, digamos, eh, en, en este tipo de actividad y organizaciones, Mm. Ujú. porque básicamente tenía sobre sus espaldas una carga muy pesada. Y entre las cosas que el padre Arrupe le pidió cuando lo designó provincial fue el de cuidar a sus ovejas, el de Mm. cuidar Claro. a su gente, Ujú. ¿no? Claro, uno lo puede, esto dicho en forma genérica, a vos te podrían nombrar hoy director de esta radio, qué sé yo, y decir, bueno, mira, cuidá a tu gente, Mm. tu chico con que vos... Es algo genérico. Claro. Ahora, eso se convirtió por la época y además el mensaje que Arrupe le estaba dando, iba bastante más allá Mm. de el cuidado como cosa general. No, le estaba diciendo, cuidado de que no te los maten. Claro. A ver, Claro. entonces ya ahí la cosa cambia, ¿no? Mm. O sea, a mí nunca nadie me pidió que cuide que no maten a alguien, Claro. ¿no? Y pues, estar haciendo... Y, y esto fue, digamos, lo que ya en el año 75, con amenazas de la AAA que recibían algunos jesuitas y la institución en general. Ujú. Y bueno, y luego, a partir del golpe, es lo que Jorge está preocupado en hacer. Por un lado, cuidar su gente, Claro. ¿no? Y tratar, porque ya había habido en Latinoamérica varios casos de jesuitas involucrados en la actividad militante, política, que habían sido asesinados en otros lugares de Ujú. Latinoamérica. Claro. Claro, y esto empezaba a suceder, esto llegaba, digamos, unos años después a Argentina y empezaba a suceder aquí. Ujú. Así que él estaba atento a esto, estaba pensando en esto y estaba actuando en esto. Claro. Ahora, él no se queda allí, porque bueno, suficiente tarea hubiera sido la de garantizar la vida y salud de sus hermanos, Ujú. digamos, de los Claro. miembros de su congregación.
Pero él encara, yo no sé por qué, digo, sí sé, creo que de pronto le empiezan a aparecer casos de gente que le llegan a través de algún sacerdote, de alguna monja, de algún conocido, pidiendo ayuda, Claro. porque era gente perseguida. Y entonces él empieza a actuar fuertemente en proteger, esconder, cuidar de alguna manera y ayudar o organizar todo un sistema y una red que se extendía, digamos, a Paraguay y a Brasil, que ya los jesuitas tenían algo armado de eso, una red para proteger y ayudar a escapar a perseguidos, tanto por la dictadura argentina, por la uruguaya, por la Claro. chilena. Entonces Jorge empieza a responder a este tipo de pedidos. Bien. Yo lo que recojo en el libro son 25 casos, testimonios de distinta naturaleza, que no los encontré yo solo, o sea, cuando en 2013 surgen todas estas acusaciones de que podría haber sido colaborador de la dictadura, muchos de estas personas empiezan a hablar espontáneamente y dicen, no, un momento, A mí me no es, salvó. No fue no es así. cierto, a mí me Claro. salvó. Claro. Digo, algo que no se había dicho antes, Ujú. porque había un pacto implícito que tenía que ver con lo de la época, que si yo te ayudaba a vos en una circunstancia de esta naturaleza, bueno, ni vos ibas a contar que yo te ayudé para no comprometerte, no comprometerme, ni yo iba a estar difundiendo, contando que te ayudé a vos, Claro. porque, Claro. digo, son cosas que están aún al día de hoy atadas, digamos, por un manto de secreto, Claro. un manto de temor. La gente tiene temor al día de hoy todavía de contar este tipo de cosas. Claro. Y por un manto de silencio. Entonces, digo, de pronto no es fácil encontrar. Yo encontré, digamos, estos testimonios que muchos de estos ya estaban dichos, ya estaban escritos en algún lado, habían dado su testimonio en algún diario, en algún libro. Ujú. Conseguí otros nuevos, y llegué a los 25 casos, pero debe haber muchos más, Claro. De todas maneras, a mí no me interesaba hacer la lista de Schindler de Claro. mil Claro. Claro. salvados. A mí lo único que me interesaba era mostrar que era una infamia decir que una persona que expuso su vida, su seguridad y la de su entorno por proteger a gente que ni siquiera, con la que no tenía nada que ver en términos políticos, ideológicos, hablando de militantes de izquierda o militantes que estaban algunos cercanos a la guerrilla, puede haber hecho lo contrario con dos sacerdotes Claro. que eran de su congregación, Claro. que eran amigos de él. Claro. ¿No? Entonces pues, se lo acusa, no, porque él entregó a dos jesuitas, Giorgio y Yali. Claro. Cuando en realidad vos decís, pero pará. Si este hombre actuó, Sí, sí, y sí. tengo los testimonios, nombre, apellido, grabados, así como ustedes están grabando esta charla Sí. conmigo. Claro. Claro. Si él actuó y se expuso, y yo digo de manera casi irresponsable, para proteger otras personas, ¿cuál sería la razón para hacer lo inverso Claro. con dos personas de su conocimiento? Claro. 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 Entonces, digo, bueno, sobre una serie de equívocos, de suposiciones, de elementos subjetivos, Sí. porque hay muchos elementos subjetivos que dan vuelta alrededor de la historia, de dolores de gente familiares, de gente que Sí. no entiende, digamos, que nunca encontró una respuesta de por qué le pasó algo a un familiar o qué sé yo. Claro. Entonces, digo, alrededor de muchas de estas cosas se tejen suposiciones, historias que pueden aparecer, en algún momento pueden aparecer como veraces, como posibles. Claro. Pero
cuando vos mostrás esta otra parte de su personalidad y de su accionar, te decís, bueno, no, Sí, hay una realidad, un hecho muy concreto, algo que se está, que es demostrable, que es visible, y que se contrasta con esta otra cosa. Claro. claro. Así que bueno, de eso trata Muy bueno. mi libro, que salió Salvados. en 2019, Ujú. y que cuando yo se lo tuve oportunidad de conocerlo, yo no lo conocía a Bergoglio, de aquí de la Argentina, yo vivo en Neuquén, Ah, pero claro, yo sí me dedico hace muchos años a estudiar, investigar y escribir sobre esta etapa de la historia Ujú. argentina. claro. He sido militante, digamos, he padecido las persecuciones, digamos, he pasado por un poco lo que han pasado Claro. muchos compañeros de nuestra generación, ¿no? Entendés con las Entonces, entrañas, digamos. Mm. Sí, claro, sí, sí. entonces sí conozco, o sea, yo no soy no soy un especialista en temas religiosos, Claro, ¿no? claro. Soy católico de niño, digo, soy creyente, pero no tengo, digamos, ni nunca he estado preocupado o me he puesto a investigar demasiado Claro, los temas religiosos. claro. Pero sí, Ah, Pensaba pero cuando, sí, sí. sí, dale, te escucho. No, pensaba cuando te escuchaba, Aldo, qué importante en este sentido la tarea periodística para de alguna forma ordenar tantos relatos, mm, tantos discursos que están dispersos y poner en contexto mm, también, no solo el contexto nacional, sino como dijiste, el papel, el rol de Bergoglio en ese momento, delante de una orden muy grande, mm. jesuita, acompañando a tantas personas. Y me pregunto, recién aclarabas, desde el lugar, desde donde produjiste esta obra, Salvados, como periodista, como escritor, con un sentir también de militancia, si hubo algún relato o algún fragmento de esta historia de la etapa de Bergoglio con el que te hayas encontrado que te haya interpelado quizás de un modo particular. Eh, yo lo hago desde mi vocación militante de luchar por las causas justas. Mm. Qué lindo. Así de simple, Sí, ¿no? sí, Me sí, sí. parece, yo le decía a un compañero ayer, mira, la verdad que un compañero que me ayudó en esto, Ujú. y digo, la verdad que ha sido una causa justa y es una causa cada vez más claro que Francisco es una causa por la cual pelear. Mm. Y yo lo hice por eso. Claro. Más allá de que, digo, tengo una vocación y tengo una facilidad además para escribir. Yo Mm, tengo otro libro escrito que se llama La lealtad. Tengo más de 100 y pico de notas escritas sobre estos temas de los 70, digamos, y la historia del peronismo. ujú. O sea, pero esto tiene que ver con una actitud de vida, una actitud de decir, Mm. Mm, bueno, y respecto de los hechos que sí hay dos episodios, dos testimonios que son muy fuertes. El primero de ellos es que eh, llega un muchacho a pedir auxilio, no sé cómo llega, digamos, porque Mm. o llegaban a través de un cura o de una monja o de alguien que claro. lograba llegar a Bergoglio, al Colegio Máximo, y ese muchacho tenía cierto parecido físico con Jorge Bergoglio. Entonces Jorge no tiene mejor idea que darle su DNI, Mm. disfrazarlo de cura Tremendo. y organizarle la fuga para que se salga por Iguazú, por la Mm. triple frontera, por donde era que salían todos, era la zona, la frontera más permeable, digamos, en ese momento para escapar. Ahora, si a ese muchacho, a ese joven, lo llegaban a interrogar en la frontera, Claro. la gendarmería, se iban a dar cuenta a los 2 minutos cuando le iban a pedir que rece el Gloria, Que o, no lo o que sabía. rece el credo, claro. Así Claro, que vos sos provincial de los jesuitas. Bueno, nene, rezá el credo, ¿viste? claro. Digo, si me lo hacen a mí,
Sí, chau, sí. se me termina el argumento a los 2 Claro, minutos, quedás ¿viste? en Yo voy a blanco. empezar cómo era. Claro, claro. Digo, es muy fácil que cualquier policía medianamente pícaro Mm, eh, te descubra una Claro. mentira como que vos sos nada menos Que el provincia. que provincial de los jesuitas, claro. o sea, no Claro, solo un curita, un seminarista, sino Mm, claro. además una este, autoridad, bueno, sí. si a ese joven lo agarraban ahí, Mm, bueno, a Bergoglio le iban a meter, le iban a agarrar Sí, de claro. la cabeza y lo iban a tirar al pozo en forma inmediata. sí, sí, Y sí. mira, te voy a contar, porque los involucra un poco, ustedes son de Córdoba, un amigo mío que de aquí de Neuquén, que estaba en la organización Montoneros y que se Ujú, va a la organización y va a parar a Córdoba, ujú, se escapa, se va de la misma manera, ¿no? Carlos vive acá ahora en Neuquén y me cuenta esta historia cuando empezamos a hablar. Y él me dice que le pide a un cordobés amigo, ujú. le pide su DNI para salir con otro nombre por la frontera ahí de Iguazú. Pero, pero, con la precaución de avisarle, cuando él está cerca de la frontera, le avisa a este cordobés, que debe vivir, todavía no sé quién es, che, denuncia que te robaron el DNI. ¿Mm? Ah, Entonces el otro fue y plantó la denuncia de que le habían robado el DNI. Era una forma, una mínima forma de cubrirse, Sí. claro, de que yo no, si te agarran a vos, si No me agarran a implicarte, mí, claro. yo no te estoy dañando, no te claro. Ujú, pongo en compromiso, porque, claro. a ver, era, digo, para los que sabíamos lo que estábamos haciendo, Claro, esto era poner un compromiso a una persona Sin dudas. que no tenía nada que ver con, Mm, totalmente. porque además buscabas a alguien, no era un compañero militante, tenía que ser alguien limpio de culpa y carga, por así claro. Claro, Sí, decirlo, sí, ¿no? sí. Bueno, y el segundo caso que para mí es muy llamativo es el caso que me cuenta Gonzalo Mosca, un uruguayo de izquierda, que hacen una racia empiezan a hacer una racia en Uruguay, él se entera y se escapa, se viene para Argentina, y en Argentina va para un departamento y lo van a buscar ese departamento. Entonces su hermano, que era sacerdote, dice, yo sé de alguien que te puede ayudar. ah, Y lo conecta con Jorge Bergoglio. mirá, Y cuenta Gonzalo Mosca, dice, esa noche me sube a un auto, dice, me dice que no mire a dónde, que mire para abajo, que no tengo que saber a dónde me lleva para esconderme. Dice, y esa noche transitamos hacia el Colegio Máximo, dice, dice, cortes y controles policiales que había de todos lados, con mucho nerviosismo, con mucho miedo. claro, Y yo pensaba, dice este muchacho, dice, yo pensaba en ese momento, este curita sabrá en la que se está Claro. metiendo. claro. Claro, digo, él sabía, él era un perseguido, Mm, venía, digamos, zafando, había zafado de claro. Uruguay y había zafado de Argentina porque llegó tarde el momento que lo fueron a buscar a ese departamento, Sí, estaba aterrado, y con total conocimiento de lo que te podía llegar a pasar Mm, si caías. claro. sabía. Sí, sí, sí. Entonces, y lo veía, digamos, porque además, fíjate vos la palabra, ¿no? Dice, este Este curita, porque curita. claro, la imagen que daba era esa Claro. de un curita inocentón, Sí, digamos, 36 años. este, que estaba haciendo esto y que vos decís, pero, che, mirá que Sí, sí, si, sí. si acá nos agarran, vos sos, Es a los dos. digamos, Sí, la sí, vas a sí. pasar muy mal, Muy no va a ser mal. boleta, pero la picana te la vas a comer. Claro, Mm, claro. Este, Bueno, y entonces lo lleva, y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que Jorge Bergoglio manejaba todos los tips, todo el expertise que un, alguien vinculado a la guerrilla o a la militancia, Ujú, digamos, conocíamos en esa época. mm, ¿Por mm, qué? Porque lo llevaba tabicado, quiere decir que él no tenía que saber dónde iba ujú. a esconderse para, si luego era detenido, estos eran los formatos que se usaban en esa época. Le dio el minuto, que era, le dijo, bueno, mirá, si llega a pasar algo,
si alguien te preguntan algo, vos sos querés integrarte al seminario y venís a hacer un retiro espiritual que te vamos a dar en el máximo, bla, 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 y sacate el anillo porque con anillo, si estás casado, nadie te va a creer. Claro, claro, claro. Se va a creer que te querés hacer cura, ¿no? Y luego le organiza todo el plan de fuga, de que le consigue los pasajes para viajar hasta Iguazú. Le dice que cuando llegue a Iguazú se baje del avión, no tomen taxi porque están todos controlados por la policía, que vayan caminando hasta el puerto, que tomen la última lancha, que es la de los bagalleros, la de los contrabandistas, que es la menos custodiada. Digo, todas cosas que podía saber mi amigo Carlos, que había estado en los Montoneros hasta hacía unos meses. Claro, claro. Y que ese tipo de cosas medianamente, digamos, en ese ambiente se conocían. Tremendo. Pero esto no era de uso público. Nadie te daba un curso cómo esconder y organizar una fuga de alguien para sacarlo del país. Tremendo. Pero además se arriesga, Jorge, yendo, acompañarlo al aeropuerto hasta la escalinata del avión, digamos, hasta el check-in, hasta que pasó ahí, digamos, en Aeroparque. En un momento que Aeroparque estaba lleno de milicos y de marcadores. Los marcadores eran chicos que la policía, digamos, la represión había capturado, torturado, destruido, y los llevaban a lugares de frontera, lugares como esto, para que señalen, digamos, si conocían a alguien. Una especie de yo te suelto, pero márcame. Sí, no te suelto nada, no. Sí, te llevo saco con de una sodita. Claro, ahí va. No te suelto nada. Ahí va. Yo, mirá, justamente tengo una anécdota que me cuenta Jaime Dri, un ex montonero, falleció hace unos días, que se escapa, es uno de los dos que se escapa de la ESMA, y él me cuenta la anécdota que le habían llevado a él y a una compañera de marcadores a Aeroparque, y de pronto baja en la manga, así cuando viene toda la gente bajando de un avión, y veo que viene hacia mí un muchacho que había sido compañero de facultad mía en el Chaco, pero un pibe que no tenía nada que ver con nada, con la política ni con nada, pero claro, lo ve y va a saludarlo, ¿no? Claro, hacía mucho que no, Jaime, y dice, me ha visto la cara de terror que puse, y dice, y vos no estaba, y ahí se da cuenta, y la patota, porque la patota estaba a pocos metros de ellos, mirándolos qué hacían, dice, en ese momento estarían descuidados, mirando para otro lado, sino este pobre muchacho que no tenía nada que ver con la vida, se hubiese comido por lo menos unas horas un día de 1 o 2 días de tortura hasta que aclarasen, hasta que se dieran cuenta que era una persona que me conocía de otro lado y que no tenía nada que ver con la guerrilla. Bueno, digo, estas cosas sucedían. Y en este clima, este curita estaba haciendo estas cosas. Claro. Por eso que cuando yo usaste la palabra irresponsable como sinónimo de valiente, y cuando nos contás todo esto realmente hay que... Uno toma esa dimensión. Claro, hay que dimensionar esa acción que tomó Cuando Jorge. Cuando yo lo conocí a Francisco, después de escribir el libro, le pregunté, le dije y le pregunté otra cosa, ¿no? Por un lado le dije, mire, la verdad, yo que sé de qué se trataba esto y veo lo que usted hizo, usted ha sido, discúlpeme, irresponsable. Porque, digo, Aristóteles dice que el valor es el justo término entre la temeridad, que es el loco que se tira al agua sin saber nadar y se pone en riesgo él y los que lo van a auxiliar, ¿no? Y la cobardía, que es la ausencia total de valor. Digo, y en esto usted ha estado más cerca de la temeridad que del valor de Aristóteles. Y la segunda cosa que yo no entendía, y se la pregunté a él, le digo, dígame, ¿y usted dónde sacaba todo esto, todo este expertise guerrilleril, por así decirlo, ¿no? Porque si yo no hubiese sabido, cuando Gonzalo Mosca me cuenta con detalle todo cómo fue su protección y su escape, yo digo,
si yo no supiera que era un curita, yo digo que esa fuga la está organizando un jefe guerrillero, porque sabe todo cómo hay que Claro, manejarse. claro, claro. Entonces le pregunto, digo, ¿usted dónde sacó esto? Y ahí sí me dio una explicación que me cerró, porque él me dice, no, a mí estas cosas me las explicaba Alicia Oliveira. Alicia Oliveira, en ese momento, era una joven abogada que había de la JUP, que venía de la JUP, la Juventud Universitaria Peronista, que había sido jueza, que después le echaron en el 76, y que tenía un vínculo por religión, por amistad, un fuerte vínculo con Jorge Bergoglio. Él la protegió, él la ayudó, y ella, entonces él me dice, ella era la que, claro. La que me daba todos estos datos de cómo manejarme. Ahí me cerró porque, claro, Alicia sí tenía, como podía tener yo o alguno de mis amigos, conocimiento, contacto, poder hablar con alguna gente que te diga, che, mirá, Claro. Che, ¿por dónde rajamos acá? Ahí, Claro. mirá, están saliendo por Iguazú y fíjate que hay que hacerlo de esta y esta manera, qué sé yo. Y la segunda cosa es que esto de Gonzalo Mosca se produce en diciembre del año 77. Y tanta ductilidad que tenía Bergoglio significa que ya lo había hecho otras veces. Claro. O sea, que no era la primera vez que lo hacía. Claro. Ya tenía, digamos, ya era como se estaba manejando con mucha seguridad respecto de todos los pasos que había que dar y cómo organizarte. Bueno, digo, este hombre y vuelvo a decir, se arriesgó de una manera irresponsable, porque muchos de los testimonios que yo tengo son sacerdotes, son seminaristas, pero después tengo un montón, como este caso y otros más, que era gente de izquierda, que no tenía nada que ver con la religión, claro. Con la religión ni con el pensamiento político ideológico que Jorge Bergoglio tenía en ese momento, ¿no? Claro. Nos queda entonces, Aldo, esta tarea, buscar Salvados y detenernos en su lectura para conocer en profundidad esta faceta de Jorge Bergoglio. Ya nos queda poco tiempo, tenemos otra nota en puerta, pero que no nos falte este detalle. ¿Cómo podemos hacer para conseguir el libro? Salvados, con ese título lo encontramos. Salvados por Francisco. Está en todas las cadenas, está porque es de Sudamericana, de una editorial grande. Bien. Tiene 2 tapas, porque ahora la tapa que mostraron recién es una reedición que hice con algunas cosas nuevas y una tapa nueva. Bien. Hay otra tapa anterior que es blanca, que suele estar, digamos, en las librerías desde esa época. Y si no, también se consigue por internet, por Mercado Libre, estos sistemas que hoy te permiten comprar cualquier libro, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Aldo, hermosa, profundísima y tremenda nota. Muy interesante. Han llegado muchos mensajes que te los vamos a mandar después por privado. La audiencia está contestando, está preguntando, está agradeciendo también lo que nos estás compartiendo. Gracias por contar esta parte de la historia, cuánto que no sabíamos. Uno de los tantos comentarios, así que bueno, Salvados por Francisco, se lo puede adquirir. Y Aldo, mil gracias, muy rico lo que nos has traído y gracias por el tiempo de vuelta. No, muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Muy buenos días.